En esta oportunidad, pues tenemos un invitado muy especial, con un tema también muy especial, muy específico. Vamos a escuchar al ingeniero Aníbal Bartolomé Martínez Muñoz, autor de este espléndido libro, Genética, publicado por la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Va a ser un conversatorio muy interesante porque es un tema que pues nunca habíamos tratado en estos conversatorios y que pensamos que hay mucha gente a la expectativa interesada con estos temas científicos y tecnológicos que tienen un impacto muy grande en la vida de los seres humanos, que nos ha tocado vivir estas revoluciones tecnológicas y científicas y que están marcando de alguna manera el ritmo del desarrollo humano. Para iniciar, pues dejo en la palabra a la licenciada Sofía Elizabeth Gamarro, jefa de la editorial universitaria, para que haga una introducción protocolaria a este conversatorio. Tiene la palabra licenciada Sofía Gamarro. Muchas gracias, muy buenos días a todos, audiencia que está presente. Buenos días, licenciado Milton. A cada uno de ustedes que está acá, pues queremos darle la bienvenida a estos conversatorios. Sabemos que son de mucho interés para toda la población. Especialmente, pues queremos darle la bienvenida al licenciado Aníbal Martínez, el expositor, quien nos va a dar a conocer pues este conversatorio sobre la continuidad de la vida, sobre el libro de genética, ¿verdad? Sabemos que pues es un tema de mucho interés para la población guatemalteca. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado ingeniero Aníbal, por tomarse el tiempo de estar acá y principalmente por exponernos cada uno de estos temas y darnos a conocer, como bien lo decía el licenciado Milton, pues estos temas que nunca lo hemos tenido, pero el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y los invitamos a que pues participen en cada uno de los conversatorios, pues cada uno de estos temas creo que nos enriquecen a cada persona. Muchísimas gracias, los dejo en el uso de la palabra. Entonces, me permito presentar al ingeniero Aníbal Martínez. El ingeniero agrónomo Aníbal Bartolomé Martínez Muñoz fue un académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, por 27 años, desde el año 1976. En la Facultad de Agronomía se desempeñó simultáneamente en la administración académica, la docencia y la investigación. Fue profesor en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad y también en el programa de Maestría de Alimentación y Nutrición del Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, INCAP. En la administración académica fue director del Instituto de Investigaciones Agronómicas, director del área de ciencias y decano de la Facultad de Agronomía. Culminó su carrera en la administración universitaria como director de planificación de la Universidad de San Carlos. En el área de la investigación incursionó en la genética de la flora alimenticia de la región mesoamericana, habiendo asesorado más de 100 investigaciones de tesis. Bienvenido, ingeniero Aníbal Martínez. Lo dejo en el uso de la palabra para que haga una presentación general de su libro, de su investigación, y posteriormente pasamos a las preguntas del público, no sin antes agotar algunas preguntas de tipo general relacionadas con su exposición y con su libro de genética. Tiene la palabra y el tiempo, ingeniero Aníbal Martínez. Muchas gracias, maestro Milton, y a los colegas de la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala por esta oportunidad de poder exponer algunos elementos de este libro, que en realidad es la segunda edición que logramos con la Universidad de San Carlos.
ya que el primero fue más o menos en el 2004, aprobado pues por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Y luego esta segunda edición, pues que la logramos con la editorial de la Universidad de San Carlos. Así que mis agradecimientos por esta oportunidad. Y definitivamente la idea de este, voy a, ¿cómo se llama? A ponerla en pantalla completa. Bien, ¿cuál fue el propósito de este libro y la importancia que tiene el tema? Porque nos ayuda a explicar lo que nos hace únicos como personas. Además, nos ayuda a descubrir la esencia de nuestra propia existencia, a explicar el origen de nuestras enfermedades, sensaciones y actitudes. También contribuye al bienestar humano en generación de técnicas para la producción de alimentos, para la salud, para la recreación. También nos ayuda a explicar el origen y la ruta de la evolución de las especies, de la psiquis y de las creencias, y también a mejorar nuestra percepción de la vida y el universo. Esa es la importancia y además el propósito de este libro, que para que el lector y los estudiantes que están en las carreras donde esta ciencia tiene bastante influencia, lleguen pues a utilizar este conocimiento, no solamente para generar nuevas tecnologías, sino que también pues para expandir su pensamiento y entender mejor en dónde estamos. Por eso es de que la genética, al igual que la astronomía y la física cuántica, están orientando a una quinta revolución humana, o sea, la revolución de la mente. O sea, puede que nuestras ideas, nuestros dogmas, todo eso está cambiando a través de este conocimiento que se está generando día a día y que cada vez con la tecnología de la informática está potenciándose. En ese caso, la genética integra la matemática, la física, la química y la biología y aportan fundamentos sobre el origen y funcionamiento de la vida, sus relaciones ambientales y efectos en la organización social de las especies. O sea, puede que la genética, pues la matemática, la física, la química y la biología, en donde la genética logra integrar para entender todos los fenómenos, están pues aportando todo este conocimiento para tener una mejor comprensión de lo que es la vida. ¿Cómo la genética ha contribuido al cambio de paradigmas en nuestro ego de la creación? Definitivamente, desde que Darwin plantea su teoría del origen de la vida, se ha venido pues profundizando un poco más cuál es realmente la esencia de la vida. Y más o menos a mediados del siglo pasado, se llega pues a la confirmación de que el ADN es la unidad de la vida, o sea, el ácido desoxinucleico. Y luego que ese ADN está organizado en cromosomas, en todas las células de cada uno de nuestro cuerpo, en lo que denominamos el genoma humano. O sea, todas las especies que existen en el planeta Tierra tienen ADN. Y todas las especies, su ADN está organizado en genomas. Existe el genoma del virus, existe el genoma de las bacterias, existe el genoma de los perros, de los gatos, de los pájaros, de cualquier tipo de pájaro, y también la especie humana no está alejada de esa organización de la vida que es el genoma humano. Entonces, en el genoma está concentrada toda la información genética, información que va a expresar el individuo cuando interactúe con el ambiente. Y es por eso que se dice que todo humano es producto de probabilidades matemáticas del genoma. Todo organismo de cualquier especie es producto de probabilidades matemáticas de su propio genoma, porque como ustedes ven, la molécula de ADN es una doble hélice. Entonces, cuando esa molécula se separa y entonces va a un esperma y a un óvulo,
tanto en el hombre como en la mujer, y luego se vuelven a unir en el cigoto, ocurre un entrecruzamiento entre esas moléculas que vienen de diferente organismo. Y ahí ese entrecruzamiento ocurren las probabilidades matemáticas de qué características va a tener el nuevo organismo. Por eso los genetistas y los bioquímicos siempre decimos que realmente todos los humanos, todo organismo que existe en la Tierra es producto de las probabilidades matemáticas de su genoma. Por eso es de que hasta acá se explica que la matemática es el lenguaje de todo el universo y no escapamos nosotros en el fenómeno de la vida a que las matemáticas están presentes. Por lo tanto, toda la población humana es la expresión de la interacción genoma-ambiente. Cada uno de nosotros es complemento del que tengo a la par. Cada uno de nosotros somos complemento de los que estamos participando en esta actividad el día de hoy. Cada uno tenemos nuestras habilidades, en nuestro grado de inteligencia, nuestras aptitudes y todo eso entonces hace en conjunto que la sociedad funcione. O sea que, pues, que todos somos complemento de la información genética, caracteres físicos, inteligencias, habilidades, etcétera. Por lo tanto, este conocimiento profundo de la genética viene a fundamentar los conceptos de tolerancia, cohesión, solidaridad, igualdad, colectividad, equidad, porque aquí es donde la genética nos demuestra de que no hay alguien en particular que sea mejor o especial que otros, sino que todos somos complementos unos de otros. Por lo tanto, deberíamos de llegar a la comprensión total de que todos somos necesarios para todos. O sea, pues que para una sociedad funcione perfectamente, deberíamos de tener esa nuestra mente abierta a este conocimiento genético que nos demuestra pues que todos somos un complemento y que nadie es más que otro o más inteligente o que sus caracteres o habilidades son mejores que las otras, sino que son complementarias. Esta es la importancia de llegar a esa profundidad del conocimiento de la genética y eso es lo que se persigue con este libro, que la gente a través de la lectura logre llegar pues a comprender todo ese esquema que le da pues un valor, un plus al conocimiento para aplicarse a la sociedad y el avance precisamente en el desarrollo de la colectividad. En el libro se hace una descripción de la travesía que la genética ha tenido para definir sus fundamentos. O sea, se hace una descripción de cómo hace 10.000 años surge la agricultura y crianza de animales, iniciando pues los procesos de selección natural de manera empírica. O sea, ahí fue la primera aplicación de la genética en la cual pues el ser humano observó cómo las plantas en donde él pasaba cada ciclo, cuando era nómada, veía que florecían, que producían semilla. Entonces, esta observación lo llevó pues a generar ese concepto de la agricultura y la crianza de animales. Por ejemplo, cuando desde 700 años antes de Cristo en Siria y Babilonia empieza la experimentación con la polinización en plantas, entre el año 1600 y 1700 ya se sistematizan las técnicas de selección e hibridación. En 1800 a 1860 se consolidan las teorías celular y la teoría sobre la evolución de las especies. Entre 1860 y 1900 se esclarecen los mecanismos de la herencia y la variación. Entre 1900 y 1930 se consolidan los principios de la genética clásica creados por Mendel. Luego, en 1940 y 1970 se establecen las bases de la genética molecular y entre 1970 y 2000 se inicia la manipulación del ADN y la secuencia de genes para que a partir del 26 de junio del 2000 se logra la secuencia del genoma humano y de ahí la secuencia de muchos genomas, de miles de genomas que se han descifrado ya últimamente y que han dado paso a lo que es pues ya una nueva tecnología en la genética. Y lo más importante es que se descubrió el código genético, o sea, el lenguaje de la vida. Cómo es de que los codones que están en el ADN, simplemente tres bases nitrogenadas, por ejemplo, el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina, pero tres bases dan lugar a un aminoácido, por ejemplo, 3 uracilos dan lugar a una fenilanina, que digamos una citosina y 2 uracilos dan lugar a una leucina, y todo eso es un mecanismo genético en donde el lenguaje
del ADN se transforma en lenguaje proteínico y ese lenguaje proteínico enzimático y hormónico que da se produce pues en todas las características de que nosotros expresamos: color de ojos, color de pelo, textura de piel, color de piel. O sea, estas 4 bases nitrogenadas son el lenguaje universal de la vida que expresan los colores, las formas que la vida tiene ya en lo físico. Y esto entonces da lugar a la genética en el siglo XXI. O sea, estamos en el siglo de la genética. ¿Por qué? Porque las perspectivas, por ejemplo, los avances de la biotecnología se aplican a la medicina, a la producción agropecuaria, a la producción forestal, a la industria de alimentos, a la industria de textiles y a los servicios domésticos. Ahora hay shampoos, hay jabones que son realmente pues desarrollados por bacterias que se manipulan genéticamente. O sea, pues el manipuleo del ADN ha tenido mucha importancia y es a través de que se inducen mutaciones en organismos, hay recombinaciones de genes de un organismo con otros, hay transferencia de ADN de un organismo a otro y hay construcción de bibliotecas. Y estas construcción de bibliotecas han dado lugar al desarrollo de la bioinformática, al desarrollo de la proteómica, al desarrollo de la farmacogénica y a la edición genética. Por ejemplo, la bioinformática es un área en donde se analiza, se comprende y se predicen los procesos biológicos con herramientas de cómputo. Aquí es donde entonces ya se une toda la ciencia de la informática con la biología. Entonces, ¿y esto cómo ha sido? Porque como se han logrado descifrar los códigos genéticos de varias especies, entonces ya existen estas bibliotecas, las bibliotecas genómicas, bibliotecas cromosómicas, y todo este conocimiento se aplica, por ejemplo, para clonar pequeños segmentos de ADN y descifrar genómenos. Y esto lo hacen entidades públicas, entidades privadas en varios países, y hay toda una red a nivel mundial que está trabajando. Quizás en este campo es donde se expresa mejor la importancia de cómo los científicos trabajan en redes. O sea, hoy no se puede avanzar grandemente si no se está trabajando en redes y se comparte todos los conocimientos, todos los datos que un investigador o un centro de investigación está descubriendo, ¿no? Y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que tienen herramientas auxiliares en el aspecto de la computación. Por ejemplo, el banco de genes que existe actualmente almacena más de 600,000 millones de datos. Eso incluye codones, incluye genomas completos, ¿verdad? Además, hay hardware robusto. La genética ha obligado a crear, por ejemplo, computadoras de discos de 44 terabytes y con memoria de hasta 4 petabytes. O sea, un petabyte son mil teras, ¿no? O sea, pues esa capacidad por lo regular no se maneja normalmente en muchos lugares. Hay software de códigos abiertos, se han generado como el GATK4, que es utilizado casi en todos los centros de investigadores y en el mundo actualmente como 50,000 investigadores comparten ese código abierto. Se han creado algoritmos para ensamblar genomas, también especialmente el algoritmo Fontaine, que convierte el código binario en código genético para recuperar información almacenada. O sea, pues eso ha dado un gran impulso al desarrollo de la genética, y eso es lo que realmente se trata también en este libro, porque se ha tratado de que tenga más o menos lo último que se está investigando en genética. Y claro, ahora en un momento dado puede ser de que los libros que se sacaron hace 10 años ya estén obsoletos y habrá que estar conceptualizando, actualizando todo ese conocimiento que se está generando. La proteómica, por ejemplo, y la farmacogénica, que realmente son
tecnologías que ahora tuvieron mucha aplicación para poder encontrar rápidamente las vacunas contra el COVID, y se está trabajando también en la búsqueda de vacunas para otras enfermedades que van a aparecer en el futuro, porque el cambio climático, con las elevaciones de las temperaturas, cada vez los microorganismos como virus, bacterias, hongos, van a tener una capacidad más de adaptarse al ambiente y estar mutando constantemente, y ahí tenemos que lidiar los humanos para poder sobrevivir. Entonces, la proteómica no es más que una tecnología que permite identificar miles de proteínas en una muestra biológica. O sea, porque cada célula o tejido expresa en un momento dado miles de proteínas diferentes, y es una técnica en donde se usa la electroforesis con otras técnicas de computación. Y la farmacogénica, que después que se han identificado las proteínas, entonces estudia la expresión génica diferencial, que en donde se aplica entonces a los medicamentos, se hacen pruebas para ver entonces qué efectos va a tener en los organismos para las cuales se están generando esas nuevos medicamentos. La edición genética es otra cuestión más avanzada todavía, porque esto nos permite, en un momento dado, por ejemplo, en una persona, en una mujer embarazada, en los primeros inicios de la gestación, si se le hace un muestreo de cómo está el ADN y se hace una comparación con una muestra de ADN normal, se pueden encontrar dónde hay defectos, y entonces en ese momento se puede modificar el ADN de esa célula. Y entonces se corta en un lugar preciso que se quiere hacer la modificación y se extrae una secuencia, o bien se inserta otra en su lugar y se vuelve a pegar la cadena. O sea, y ahora la técnica más actualizada, y eso también está en el libro, se habla pues del CRISPR-Cas9, que en siglas inglesas repeticiones polidrómicas cortas, agrupadas y espaciadas regularmente. Es la mejor técnica que se ha generado para la edición genética y que se está utilizando mucho en poder identificar enfermedades en un estadio muy temprano de la gestación de un nuevo ser, y hacer los cambios que se quieren o para evitar pues problemas en el futuro. Entonces esto está teniendo pues mucha importancia ya, y que realmente esperamos que en el futuro sea técnicas que vayan acompañados también de códigos éticos, porque también con estas técnicas puede llegarse a generar muchos problemas en el futuro si no se saben utilizar en una forma pues racional. O sea, pues de que se ha generado pues toda una ingeniería y terapia genética, o sea, a través de la inserción, la reposición o corrección de un producto génico que en el futuro puede darle problemas a un ser humano o cualquier organismo vivo. Entonces, se termina con varias reflexiones finales, pero yo quiero nada más en este momento acotar en esto. La ciencia ha aportado grandes beneficios a la humanidad al develar conocimientos sobre el universo y las manifestaciones de sus diferentes fenómenos, pero también ha creado grandes incertidumbres que inquietan a pensadores y a filósofos. Definitivamente, toda tecnología en el ámbito de la informática, en el ámbito de la genética, de la biología, es preocupante de cuál va a ser el uso que se le vaya a dar. Y es ahí en donde realmente tiene que haber una como auditoría social hacia los centros de investigación y hacia los gobiernos que pueden generar pues investigación en este campo. Y la genética nos ha llevado al umbral del conocimiento y manipulación de la vida a través de selección de prototipos de especies, mutantes transgénicos, cultivo de tejidos, clonaciones, bebés probetas, terapias genéticas. O sea, todo eso puede tener muchas consecuencias, ya sea positivas o negativas para la especie humana en el futuro. Y también varios ven el peligro, pero también otros ven lo positivo, que desafía creencias.
desafía prejuicios, desafía visiones, desafía principios morales, desafía principios éticos. O sea, el conocimiento profundo de la genética realmente tiene todas esas consecuencias si se sabe interpretar y se ve con una mente totalmente abierta. Y en ese sentido les comparto entonces una reflexión de Hans Jonas que dice: hagamos las cosas de tal manera que las consecuencias de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra. O sea, pues de que todo lo que hagamos sea con base a una evolución positiva. Y ahora estamos con un conocimiento profundo sobre la vida y depende de nosotros que hagamos buen uso de ese conocimiento para poder dirigir nuestra propia evolución hacia algo positivo en el cual lleguemos a una verdadera aldea global en donde todos nos reconozcamos como seres que somos complemento y que no tenemos que estar compitiendo unos con otros, sino que al contrario, apoyarnos porque de eso depende la sobrevivencia y definitivamente conservar la diversidad de todas las especies, incluyendo la humana, depende la sobrevivencia de la vida en este planeta. Entonces, con esto finalizo y les agradezco pues su atención. Gracias, ingeniero Martínez, por esta presentación tan didáctica, tan clara de esta investigación que usted ha hecho y que la ha convertido en un libro sumamente interesante. Usted hablaba de una revolución prácticamente basada en el desarrollo científico y tecnológico, pero una revolución que lleva a una revolución de la mente del hombre. ¿Qué relación hay entre el desarrollo de las investigaciones genéticas con la comprensión que el hombre tiene de la mente, desde su mente? ¿Y cómo podría llegarse a través de la genética al control, al conocimiento, control y manipulación también de los procesos mentales en el hombre? Sí. Bueno, en principio, nuestro cuerpo está compuesto por células que están distribuidas en todo el cuerpo, inclusive en el mismo cerebro. Todo funciona a través de esa maquinita que se llama célula. Y en cada una de esas células está el presente, el ADN. En cada una de esas células, el ADN funciona a través de generar pues todo un proceso de replicación, todo un proceso de trasladar esa información de ADN a ARN y ese ARN entonces convertir toda esa información genética en proteínas, enzimas, que es lo que realmente pues cualquier órgano de nuestro cuerpo está. Y entonces estudiar cómo funcionan las enzimas, las hormonas, las proteínas en nuestra mente, y eso hay toda una investigación muy fuerte. Se puede ir generando el conocimiento de cómo son las reacciones, cómo son las emociones, ¿verdad? Porque todo tiene un principio, una base, un fundamento que está precisamente en el ADN. O sea, a través de las investigaciones psiquiátricas, más que todo neurológicas que se están haciendo actualmente, se está llegando a descifrar muchas cosas que en la mente existen. Sí, le hacía esta pregunta, ingeniero, porque uno está prejuiciado, no sé si prejuiciado, ¿no? Pero hay una tradición que asocia la mente a, como un hecho, un fenómeno eminentemente espiritual. Pero en esta vía de comprensión que es la genética, podemos abordar el tema de la mente desde una perspectiva física, fisiológica, y tratar de esa manera dar unas explicaciones pues, más objetivas, más científicas, de ciertos fenómenos que uno los trataba de comprender generalmente a la luz de la espiritualidad o de conceptos metafísicos, ¿verdad? La ciencia debe de verse de una manera integral. Por eso les puse ahí una diapositiva que decía la matemática, la física, la química, la biología.
cuando se estudia de una manera integral, o sea, están conectados los científicos que hacen investigaciones en este diferente ámbito, logran realmente pues llegar a entender muy bien ciertos fenómenos. Ya en el siglo pasado, Taylor de Chardin, no sé si ustedes lo han oído mencionar, que le llaman el jesuita prohibido, ¿no? Él precisamente hablaba de el origen de la psiquis y precisamente hablaba de que la psiquis es una propiedad innata de la materia. O sea, no es algo muy especial del ser humano. Entonces, porque dice que todos los átomos, la materia en sí, o sea, los átomos desde las subpartículas atómicas tienen un grado de psiquis y que conforme esa materia se va organizando más compleja, o sea, se unen subpartículas, se unen átomos y van creando moléculas, van creando una serie de sustancias, la psiquis se va haciendo más compleja. Y entonces uno observa definitivamente desde las plantas, los animales, cierto grado de psiquis que existe, ¿no? De acuerdo a la complejidad de su organización. Entonces, el ser humano, como la especie dominante que ahora existe, ¿verdad? Entonces, y lo más complejo que ha llegado la evolución de la vida, definitivamente su psiquis es mucho más compleja, ¿no? Entonces, ya esa psiquis ha logrado, pues, llegar a completar una serie de procesos, ¿verdad? Que le da características propias a la mente, ¿no? Y eso lo está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Los robots, ¿no? Que cada vez entonces les están incluyendo ya principios de inteligencia artificial y se ha generado códigos éticos precisamente para poder construir robots y también desarrollar todo procesos de inteligencia artificial. Eso es precisamente, es otra vía en donde la evolución está llegando. Y no sabemos el peligro que la inteligencia artificial va a significar para la especie humana en el futuro. Puede hacer que llegue a superar ese proceso de evolución que llevó un largo periodo de miles de años, ¿verdad? Para que llegara al ser humano y la psiquis entonces evolucionara a ese nivel. Y la inteligencia artificial puede obviar todo ese camino y llegar a un proceso en donde es capaz de aprender nuevos procesos y definitivamente controlar una serie de procesos. Sí, interesante. Ahí estamos ya casi al borde de la ciencia ficción, ¿no? Proyectando ya probabilidades que basados pues en datos y en hechos científicos, ¿verdad? Claro. Ahí me recuerdo de las leyes de la robótica de Asimov, y también escuchaba hace poco a un premio Nobel de física, que no recuerdo su apellido, es japonés, que hablando de la inteligencia artificial decía, bueno, cuando se llega a ciertos niveles ya de una inteligencia artificial, pero con cierta autonomía y que ponga en peligro al humano, inmediatamente ponerle chip a toda la inteligencia artificial para que no vaya a ser un peligro para el humano, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, los patrones que se siguen para desarrollar la inteligencia artificial son los mismos patrones que utiliza la naturaleza a través de la genética para perfeccionar las especies, o tienen alguna correspondencia. Lo que sucede es de que la naturaleza ha seguido un proceso, digamos, evolutivo, podríamos decir, normal, ¿verdad? O sea, lento. O sea, primero, bueno, aparece inclusive en la naturaleza, lo primero que apareció se dice que es una partícula llamada prión. Prión, que era más o menos un ARN muy primitivo, con una proteína muy simple, y luego eso evoluciona a los virus, donde ya existe un ARN normal. Luego de los virus ya el ARN empieza a evolucionar y llega a determinar la molécula de ADN. Ya entonces empieza una organización pues más compleja ya en las bacterias, ¿no? Y en los organismos ya unicelulares, pero más avanzados. Entonces, hasta ya ir evolucionando y aparecer pues los organismos ya complejos. Y
multicelulares, definitivamente. Y todo eso inicia pues ya todo un proceso de ramales, de mutaciones, ramales de adaptaciones a diferentes ambientes. Y la vida ha sido un ensayo a través de la historia. Los dinosaurios realmente fueron un ensayo de la vida. Y muchas especies que han desaparecido ha sido un ensayo de la vida. O sea, es un ensayo de error, ¿verdad? Al final de cuentas, hasta llegar realmente pues a la evolución de nuestra especie, que hoy actualmente pues se le considera como la especie dominante, ¿no? Porque realmente es capaz de controlar todo, pero que no hemos sabido como especie interpretar cuál es nuestro papel en la naturaleza para poder conservar la biodiversidad y conservar todos los elementos que es posible dan origen a la vida, ¿no? En cambio, la inteligencia artificial realmente es un proceso más rápido, o sea, pero claro, fue producto del desarrollo de toda la informática y la investigación en las subpartículas atómicas. Digamos, los aceleradores de partículas, eso ha sido la fuente precisamente de generación de subpartículas que les ha permitido utilizarlas para poder crear entonces toda una serie de sensores, de microchips para generar precisamente todo ese andamiaje para la inteligencia artificial. O sea, el ser humano ha creado posiblemente sea otro paso a la evolución, ¿verdad? De la materia y la energía. Tenemos que abrir nuestra mente a no pensar que nosotros como seres humanos somos los que vamos a estar todo el tiempo en este planeta o en este universo, ¿no? Sino que realmente es un proceso natural del universo en donde la materia y la energía que constantemente están en cambio y en interacción ha ido evolucionando, ¿verdad? A través de formar pues este universo, las galaxias, los planetas. Entonces, puede ser que en el futuro es precisamente el hombre a través de el ser humano a través de su inteligencia y su trabajo colectivo, porque realmente este producto de trabajo colectivo no es nada más de una persona, de otra persona, de una mujer y de un hombre que investigaron, sino que es un trabajo colectivo. Realmente han ido generando pues todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, el desarrollo de subpartículas, esos grandes aceleradores de partículas, realmente es producto de centros de investigación que trabajan en conjunto, ¿no? Pero ya es otro proceso, ¿verdad? Posiblemente de la materia y la energía que está precisamente conllevando a esta especie dominante en este planeta a generar todas esas condiciones para una inteligencia artificial que no sabemos si en el futuro nos va a sustituir. Ingeniero, y con esta experiencia que usted tiene, con este estudio tan profundo que ha hecho sobre la genética, hay un dramaturgo francés, Antonin Artaud, que propone una tesis, él referida al teatro, pero realmente es una tesis que la plantea a nivel universal, de que la vida es cruel. Es decir, hay procesos que son violentos, que producen dolor, sufrimiento, digamos, en todos los organismos vivos, que no sé si se le podría llamar dolor a lo que pueda sentir una ameba o una célula, pero hay una reacción violenta a veces contra estímulos del ambiente. El ambiente. Sí. ¿Cómo se explica a nivel genético, de la perspectiva genética, el origen del dolor y del mal en el cosmos? Bueno, lo que sucede es de que el ADN interacciona con el ambiente, o sea, el frío, el calor, el agua, los minerales, todo lo físico que existe en el ambiente interacciona. Inclusive los mismos organismos interaccionan, ¿verdad? Entre ellos. Digamos, en una plantación de maíz, la planta está expuesta a que otros organismos, ya sea virus, bacterias, los mismos pájaros, los mismos insectos, la estén aprovechando de ella, pero no es porque el organismo quiera hacerse daño, sino que todos necesitan sobrevivir y alimentarse, ¿verdad? Porque tal como los bioquímicos reconocen ¿qué es la vida en sí? La vida no es más que un fenómeno de la materia y la energía en donde se nace, se crece, se desarrolla, se reproduce y se muere.
Y la muerte, como dicen los bioquímicos, es necesaria para que la vida continúe, ¿verdad? Si no hubiera muerte, realmente la vida ya hubiera terminado en este planeta, porque imagínense cuántos seríamos de seres humanos en este planeta actualmente, cuántos perros habrían, cuántos animales habrían si no hubiera muerte. El planeta es finito. El planeta no es infinito para poder agrandarse y aguantar con toda una población. Inclusive hace tiempo se decía que los recursos de la Tierra únicamente alcanzaban para unos 3.000 millones de gentes, ¿verdad? Eso hace como unos 15 años se hablaba de eso. Bueno, desde 1970 se creó toda una metodología para medir cuánto podía sostener los recursos de la Tierra a la población humana actual. Bueno, desde 1970 se empezó la medición. Bueno, y en 1970 se tomó como referencia el 30 de diciembre. Bueno, y cada década ese se ha ido corriendo un mes adelante. Y este año, el 22, desde el 2022, en julio, se llegó a la sobrecarga de utilizar los recursos. O sea que a partir de julio para fin de año, nosotros estamos haciendo un uso excesivo de los recursos que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, todos los organismos estamos expuestos a una cadena, ¿verdad? Nosotros somos posiblemente el último eslabón de la cadena. Entonces, todos los organismos están sujetos pues a esas reacciones, y esas reacciones con el ambiente le ocasionan problemas al ADN en un momento dado. Y como el ADN se expresa a través de aspectos físicos, expresiones físicas, entonces el dolor no es más que una expresión física de el efecto que está teniendo en el ADN un elemento de la naturaleza que posiblemente no está interactuando armónicamente, sino que está actuando de una forma no armónica. Hay un problema también metido cuando percibimos o intuimos que las relaciones que pueden haber proteínicas o de ADN para producir nuevas especies o mutaciones, por ejemplo, ¿son limitadas, finitas o infinitas esas combinaciones? No. Los principios de la evolución precisamente son la selección natural, o sea, el organismo sobrevive cuando se adapta bien al ambiente. Todos son los que van a sobrevivir, es la selección natural. El otro es la mutación. Cuando el individuo realmente va a tener problemas de adaptarse al ambiente, el ADN reacciona y genera nuevos códigos. Y entonces es cuando ocurren las mutaciones. Las nuevas generaciones tienen otras propiedades que han adquirido y que les permite adaptarse al ambiente. Y otro es la deriva genética. O sea, una población se desarrolla, pero en un momento dado algún grupo empieza a desarrollar cierta especialización y se va separando, ¿no? Se va separando y todo es al azar. Todo es al azar. En la evolución no hay nada que esté predeterminado, que diga, bueno, esta es la regla que se va a seguir. Todo es al azar, puramente al azar. Por eso nosotros decimos que cada uno de nosotros somos producto de una probabilidad matemática de nuestro genoma. Cuando el ADN de un esperma y el ADN de un óvulo se unen y se entrecruzan, ¿verdad? Para intercambiar información. Y ahí, entonces, depende de los genes que interaccionen, van a ser nuestras características. Pero puede ser el azar o simplemente que hay un desconocimiento por el momento de los mecanismos que... Ahora nosotros inducimos, ahora el ser humano ha llegado a la capacidad de inducir mutaciones, ¿verdad? De hacer selección natural, ¿verdad? Eso en la agricultura, en la producción de razas de animales, eso es lo que se ha aplicado, pero porque ya se tiene un conocimiento bien profundo de cómo funcionan los principios de la genética. Mendel, por ejemplo, cuando inició sus experimentos en la arveja, realmente él lo que hizo primero fue identificar, bueno, esta planta tiene flores color blanco y esta tiene flores color amarillo. Bueno, esta tiene vainas de tal longitud o de tal forma y esta tiene de tal forma. Entonces, lo que hizo fue empezar a cruzar las diferentes y ahí empezó a determinar las leyes de la herencia.
O sea, cuando un carácter está determinado por un solo gen, cuando un carácter está determinado por 2 genes, por 3 genes, cuando se llega a la genética cuantitativa, ahí se vuelve más complejo, ¿verdad? Porque ya no se puede decir, bueno, la relación de un gen para producir una F1, una segunda generación es de 3:1 o de 2,4,6, ya se vuelve más complejo porque en una genética cuantitativa donde hay muchas poblaciones, ahí ya interactúan una serie de mecanismos y probabilidades genéticas. Pero sí, ya se controla mucho de eso. Y eso del principio de la Revolución Verde, sobre esa base se dio y se sigue trabajando. Ahora se aplican esos mismos principios ya en el tema de la genética molecular. Y esta manipulación genética propia de la ingeniería genética tiene límites. ¿Cuáles podrían ser sus límites? ¿Lo político, Lo lo ético, ético? lo ético. Sí. El aspecto ético. Sí, Sí. lo ético y la demanda de la sociedad, porque cada vez somos más en este planeta, entonces vamos a necesitar más alimento, más productos que contribuyan a nuestro bienestar, y esa demanda hace una presión sobre la investigación y la generación de tecnologías, ¿no? Y la genética definitivamente está abierta a cualquier manipulación que se pueda hacer actualmente. Sí, desde la revolución industrial que empieza a acelerarse el ritmo de vida, y aún tal vez un poco antes, con digamos, el fortalecimiento del capitalismo y de la burguesía en el Renacimiento, que empiezan a surgir las grandes ciudades, las fábricas, la acumulación de capital, ha hecho que también la población crezca aceleradamente, muy aceleradamente, y que tenga necesidad pues de energía, ¿no? De consumir más energía. La manipulación genética, por ejemplo, en animales y plantas, que a estas alturas, con la cantidad de seres humanos que estamos en el planeta, podría, digamos, ser ya irreversible el hecho, por ejemplo, de la manipulación genética en semillas, en la carne de cerdos, de vacas, que son muy tóxicas para el humano, pero que a estas alturas no se puede reducir por la necesidad, pues, de alimentación de millones de personas en el mundo. ¿Qué salida se encuentra la genética para, no para aumentar la cantidad o el volumen de energía, sino la calidad de la carne, por ejemplo, de las semillas, que no sean tan dañinas y tóxicas para el humano? Sí, ya se está trabajando en eso. Hay centros de investigación que precisamente le están poniendo atención a ese elemento de la calidad. Claro que ya son técnicas un poco más sofisticadas, ¿no? Y que en un momento dado, cuando una empresa las aplica, definitivamente encarece los costos. Entonces, ahora, el reto es precisamente cómo empatar, digamos, el costo con la técnica, ¿verdad? Que pudiera, pues, generar mejor calidad, pero realmente, pues, abaratar los costos a una tecnología accesible a las empresas que trabajan en estos campos. Ingeniero, también llama la atención cuando se lee su libro, que a veces usted mete también algunas citas bíblicas en su libro. ¿Qué intención hay con esto? Bueno, bueno, más que todo en el del Génesis, ¿verdad? Del Génesis, porque el Génesis al inicio, cuando uno lo lee profundamente, hay cosas que son lógicas y hay cosas que no lo son, ¿verdad? Definitivamente, cuando uno habla de que porque se alzó la mano y se tomó el árbol de la vida, se cree, y entonces lo condenan, o sea, condenan al ser humano, o sea, se dice al hombre, ¿verdad? Pero realmente es el ser humano. El término del hombre es porque antes no se reconocía realmente que hombre y mujer eran necesarios para que la vida continúe, ¿no? Y tienen un papel igualitario en el desarrollo, ¿no? Entonces fue expulsado del paraíso, ¿no? Pero realmente, pues, eso es solamente una metáfora en donde realmente el ser humano alcanzó el conocimiento, ¿no? O sea, hasta entonces que él comió la manzana, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Entonces, antes no lo sabían.
eran como los animales, ¿verdad? Que se miraban unos a otros y normal, ¿verdad? Pero entonces les entró que la vergüenza, ya es un sentimiento, una emoción, ¿verdad? Que sintieron, ¿no? Entonces, como dice, y no vaya a ser que alargue y tome el árbol de la ciencia, ¿no? Y sea eterno como nosotros. ¿Qué significa? El conocimiento, definitivamente, ¿no? O sea que sí hay un toque de ironía. Definitivamente, ajá, sí, hay un tope que pusieron y de ahí se generan todos los dogmas, ¿no? Y entonces la ciencia en qué se ha encargado de realmente ir botando todos los dogmas que han creado la ignorancia del mismo ser humano, ¿no? Cuando el Neandertal, cuando empezó a preguntarse, bueno, ¿y quién soy yo? ¿A dónde voy a ir cuando me muera? Todo eso. Con él empezaron los entierros y empezaron las cuestiones fúnebres, ¿verdad? Y entonces esas ideas se fueron generando precisamente por desconocimiento, ¿no? Del universo, de la naturaleza, ¿no? Cuando en Grecia, antes de Cristo, se discutía si la Tierra era el centro del universo o no. Bueno, Aristóteles dijo, bueno, es el centro del universo y así se quedó. Y la iglesia lo tomó porque le convenía, ¿verdad? Que fuera el centro del universo, porque era parte de la creación. Pero ¿qué pasó con Galileo y realmente los que empezaron a trabajar sobre el movimiento de los planetas y dijeron, no, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Y todavía llegaron, bueno, el Sol es, pero el Sol aún se atrevieron a decir que giraba alrededor de otro astro más grande, otra galaxia. ¿Qué le hicieron a Galileo? Lo encerraron, le aplicaron la Inquisición, pero ese dogma se quedó por un lado, ¿no? Se logró quitar. Y así, dogma tras dogma, la ciencia se ha encargado de venirlos votando, ¿no? Entonces, el ser humano hasta el momento se ha llevado por dogmas, nada más, por creencias. Pero la genética realmente y toda la ciencia se ha encargado de ir realmente demostrando que simplemente son dogmas, son creencias, pero no tienen fundamento. Sí, por eso yo le decía que hay un punto irónico de parte de usted como autor al poner, digamos, esas citas, Sí, ¿verdad? claro. Sí, para que llame la atención, ¿verdad? Sí, sí, Claro. sí. Ujú, Muy sí es. interesante. Bueno, mire, ingeniero, eh, como el tiempo apremia, ¿verdad? ¿Nos podría usted también informarnos cómo está el estado actual en Centroamérica de los estudios sobre genética y cuáles son los retos más inmediatos para los científicos que están en esta rama de la genética en el área centroamericana, ya que usted pues tiene también una visión, un panorama de la investigación en Centroamérica? ¿Cuál es el estado de las investigaciones genéticas en el área centroamericana y cuáles son los proyectos a mediano y corto plazo para incrementar las investigaciones y el conocimiento en cuanto a la genética? Mire, el reto más importante es que los gobiernos asignen recursos a la investigación. Centroamérica es uno de los países, es una de las regiones donde menos se invierte en investigación, a excepción de Costa Rica o en Panamá, que por los ingresos que tiene del canal de Panamá, pues ya han incrementado un poco el fondo para la investigación. Y nosotros, dentro de la Confederación Universitaria Centroamericana, hemos estado proponiéndole a los presidentes, a las cumbres de presidentes, la creación de un fondo regional para investigación, ¿no? Fortalecer todos los consejos nacionales de ciencia y tecnología, porque hay consejos nacionales de ciencia y tecnología en algunos países que realmente no tienen fondos para investigar. Por ejemplo, ¿qué pasó con el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola? El ICTA realmente era un centro de investigación muy fuerte en Centroamérica, al igual que el centro de El Salvador y en Costa Rica el CATI. Realmente produjeron variedades de maíz, de frijol, altamente productivas, ¿no? Pero realmente hubo un momento en que le quitaron el financiamiento al ICTA, ¿ya? Y entonces el ICTA se vino abajo y su investigación bajó. El equipamiento para poder trabajar en genética molecular, edición genética, es muy caro actualmente. Entonces, las universidades o los centros de investigación no tienen suficientes recursos para investigar.
pero sí se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, en la Facultad de Agronomía se está trabajando en una especie muy valiosa que son las dalbergias, que son los granadillos, ¿verdad? Que es una madera preciosa para hacer muebles. Pero como las personas no muy conocen esa especie y hay diversidad de especies en todos lados, entonces se está haciendo un estudio de la diversidad que tiene esa especie y dónde está localizada esa diversidad. Pero para eso, ¿qué? Tienen que hacer estudios de identificación genética, o sea, secuencias moleculares de ADN para decir, bueno, esta es esta especie, esta que está en el Petén es otra especie, esta que está en la costa sur es otra especie. Pero realmente, ¿qué? Se tuvo que enviar a personas a Estados Unidos porque allá está el equipo y ahí se tuvo que hacer el estudio de la secuencia de ADN de cada una de estas especies. Afortunadamente, pues hay un financiamiento de la Convención Internacional para la Conservación de Especies Forestales, ¿verdad? Que están en peligro de extinción. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? En Costa Rica, a pesar que es un país que invierte en investigación, realmente, pues sí, se ha trabajado. Ahí se trabajó pruebas alternas de COVID, sin necesidad de hacer los hisopos, sino que solo pruebas de saliva, pero pruebas alternativas más baratas para que la población lo pueda utilizar. O sea, pues, y todo basado en uso de la informática y la secuencia de ADN, que afortunadamente el banco de genes, ¿verdad?, que existe en Estados Unidos, está abierto a todos los investigadores. Uno se mete a la página de GenBank y entonces entra y ahí puede encontrar, si sabe uno buscar bien, encuentra las secuencias de genes que de ratón, que de perro, que tal especie y del ser humano, ¿no? Secuencias, por ejemplo, de la enfermedad de la diabetes, del problema de cardíacos del corazón, de cánceres, encuentra secuencias de ADN. Entonces, esas están disponibles para que los investigadores lo puedan utilizar. O es que ahora el trabajo de redes facilita, ¿verdad? Pero sí se requiere computadoras de alta capacidad, ¿verdad? Ya en la presentación les dije las capacidades que debe de tener una computadora para poder trabajar secuencias, ¿no? A pesar de que ahora ya se están trabajando esa unión de la genética con la informática en la utilización de segmentos de ADN para meterlos como chip en las computadoras. Entonces, un gramo de ADN, dice, es capaz de almacenar alrededor de más de 300 terabytes de información en una computadora. Pero sí se requiere inversión, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que hacer un mayor esfuerzo de invertir. Y es lo que realmente no se hace en estos países. La inversión en investigación, en tecnología, es muy precaria, ¿verdad? Claro, muy precaria. Claro. Y los países que se desarrollan son los que invierten. Definitivamente. Sí, así es. Bueno, ingeniero Martínez, mire, voy aquí a leer algunos mensajes que tenemos. ¿Cómo no? Dice Héctor Chacón, buen día. ¿Qué respuesta en temas genéticos existen en la región? ¿Estamos participando de forma activa? Variedades, por ejemplo, las variedades de frijol que se han generado a través de la Facultad de Agronomía y el centro, el Ministerio de Energía y Minas, que ellos tienen pues aparatos para irradiar y generar mutaciones. Esa es una contribución que se ha hecho, ¿no? También. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola en Guatemala también ha aportado. Lo que se hizo en Costa Rica para generar nuevas pruebas de COVID también. O sea, se han hecho esfuerzos los investigadores en genética en los diferentes países de Centroamérica. Gracias. Gladys Tovar dice, excelente exposición del ingeniero agrónomo Martínez, autor de tan importante libro de genética. Felicitaciones para el expositor y los organizadores. Muchas gracias. Heidi Urquizude Armas dice, muy buen conversatorio con importante información. Felicitaciones, Biblioteca Central. USAC, excelente. Felicitaciones, buen día. Gracias. Luis Dardón dice, felicitaciones, ingeniero. Es un gran aporte su libro para el conocimiento de catedráticos y estudiantes. En el agro, debido a su experiencia, sería interesante una publicación sobre las variedades genéticas de los cultivos en Guatemala. El ICTA lo tiene. Bueno. Roberto Cifuentes dice, ¿cómo está organizado el libro? ¿En qué facultades lo pueden utilizar los docentes como apoyo para impartir sus cursos?
Sí, bueno, facultades de agronomía, de veterinaria, biología, medicina. Esas son las facultades que bien lo pueden utilizar. Y inclusive como complemento, digamos, pues para apoyarse en estudios, más que todo que tengan justificaciones en temas de criminología, en derecho también podría utilizarse algunos capítulos. Y entonces, ingeniero, le dejo este tiempo ya para cerrar la actividad para que haga una apreciación general o si hay alguna idea que quedó por ahí pendiente que la plantee o desarrolle o que complemente alguna idea planteada aquí, desarrollada en este conversatorio para finalizar la actividad con sus palabras. En primer lugar, pues muchas gracias por esta oportunidad. Y luego, pues decirles de que la lectura del libro fue trabajado precisamente de una manera que fuera entendible, ¿no? Un lenguaje pues un poco más coloquial, porque en mis experiencias de clases en genética, yo me daba cuenta de que algunos términos eran muy difíciles para los estudiantes, inclusive imaginarse esas dimensiones en que se está hablando, ¿no? No estamos hablando de algo que se ve a simple vista, ¿no? Que se vea un carro, un motor, un edificio, una varilla de hierro, no. Estamos hablando de una partícula que es a nivel de Armstrong y ni siquiera una micra, ¿no? Y entonces imaginarse que eso existe es difícil, ¿no? Yo me recuerdo que mi ex profesor en la Escuela de Agricultura, cuando nos encontramos en la Facultad de Agronomía, él todavía estaba estudiando, en un examen me dice que sobre los cromosomas, me dice, mira, y a saber si esos animalitos existen todavía, me dice, hablando de cromosomas, ¿no? Entonces, o sea, puede que a la gente se le hace muy difícil pensar a ese nivel, como se le hace difícil pensar en el cosmos, ¿verdad? Pensar en esas grandes galaxias de miles de años luz para poder visualizar una estrella, una luz de una estrella o de una galaxia o de un planeta que está muy lejano, ¿no? Entonces, igual pasa con esa dimensión muy difícil. Entonces, hay que tener su mente abierta, ¿verdad? O sea, desacostumbrarse a ver lo físico, lo que simplemente vemos, sino que realmente profundizar en esas cosas muy aparentemente invisibles y también profundizar en aquello demasiado grande que no logramos pues comprender cómo es que existen. Sí, gracias nuevamente, ingeniero Aníbal Martínez. Aquí también hace una incursión en su libro, pues, y en esta exposición que hemos tenido con usted en este conversatorio, temas que están ya en el límite entre la genética y la filosofía, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Como una rama del conocimiento nos lleva a otra, a la ética, por ejemplo, a la política. Es siempre interesante y enriquecedor porque la cultura, el conocimiento son uno, y en la medida en que encontramos relaciones con Claro. otras ciencias, eso es más enriquecedor todavía, ¿no? Eso Abre es lo la más mente. importante, realmente. Sí, Ajá, así sí. es. Pues muchas gracias nuevamente, ingeniero Aníbal Martínez. Hemos llegado al final de este conversatorio y quiero agradecer a Sofía Gamarro, jefa de Editorial Universitaria, en nombre de Biblioteca Central y de la Editorial Universitaria. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, Aníbal Martínez, y los esperamos para un nuevo conversatorio que será anunciado en breve por los medios acostumbrados, por las páginas oficiales, especialmente de Biblioteca Central y de la Editorial Universitaria. Muy bien. Pasen feliz tarde. Gracias. Tengan muy buena tarde y buen provecho a todos, pues. Igualmente, igualmente.